Buenas noches, mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Vina Arquitectura vamos a mostrar un pequeño ejemplo con Dynamo. En este caso vamos a utilizar un script que permite generar las vigas inclinadas. Esto es para una rampa de acceso, una azotea o algo ya más complejo. Esto lo hice de manera sencilla para no quemarme las pestañas. Esto se puede hacer con superficies un poco más complejas, entonces aquí en realidad no necesitamos que sea tan simple la superficie. Nada más que para este ejemplo lo hice de esta manera. Tenemos una losa con pendiente y una losa con puntos modificados, como lo vimos en un video. Las diferencias que tiene cada elemento en la cuestión estructural. Y tengo unas líneas de modelo que generé. Estas líneas de modelo me van a servir como referencia para poder generar mis vigas estructurales. Las estoy desfasando un poco para que me facilite el script que voy a generar con Dynamo. Estoy utilizando la versión 2016 y voy a utilizar Dynamo en la versión .8 porque es el que me funciona en mi máquina. Hay versiones superiores, sin embargo pues el procedimiento es muy parecido, cambian algunos nodos, sin embargo pues la esencia es la misma, ¿no? Entonces vamos a ver a lo que llegaríamos. Estaríamos llegando a este script, que está pues prácticamente muy sencillo. No lo quise hacer más complejo, lo puedo generar más complejo modificando que cada viga tenga diferentes elementos, en este caso porque hay vigas principales y vigas secundarias, y bueno, poner más superficies. Nada más es un ejemplo simple, así que voy a tratar de que lo entiendan de manera sencilla para los que no son usuarios. Tenemos nuestra interfaz de Dynamo y vamos a tener diferentes pestañas dentro de la librería. La primera que utilizaríamos sería la que se encuentra dentro de la pestaña de Revit y que se encuentra en elementos. Vamos a dentro de selección, y vamos a primero seleccionar una cara, porque es justamente lo que quiero hacer, es que me respete esa cara y que dentro de esa cara me coloque las vigas. Y la otra es que voy a seleccionar elementos dentro del modelo y van a ser varios. Entonces tengo estas dos opciones. Estos de aquí son herramientas que me van a permitir hacer la interacción entre Dynamo y Revit. Lo primero que voy a hacer aquí es que voy a ocultar la losa para poder hacer la selección de los elementos que me pide, en este caso, el nodo. Aprieto aquí en seleccionar y hago una selección simple, como se hace, y como ven aquí me aparecen los IDs de los elementos que tengo, y en Dynamo me aparece una descripción, en este caso una animación de las mismas líneas, pero ya en el entorno de Dynamo. Luego me voy a ir a una vista en 3D. Y lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar la cara que me está pidiendo. Entonces quiero seleccionar la cara inferior porque es ahí donde va a estar mis vigas. Entonces ya aquí tengo los primeros dos elementos. Me van a servir para seleccionar y el otro pues me va a servir para generar las vigas. Una vez que tengo esto, lo que seguiría sería convertir esos elementos a algo que reconozca Dynamo. Estos elementos no son curvas nativas de Dynamo, entonces llego a tener problemas con ellas. Entonces para esto voy a convertirlas a element curves. Voy a convertir esos elementos a curvas y justamente utilizo un nodo que genera esto. Y ahora sí, estos elementos son curvas y me van a permitir pues hacer
la modificación dentro de los elementos para poder generar pues lo que yo quiero. Posterior a eso voy a trasladar estas curvas con un desfase. Voy a trasladarlas. Esto es para que intersecten. Necesito que intersecten completamente. Si no intersectan completamente, puedo llegar a tener problemas y no me puede reconocer todas las curvas. Entonces voy a utilizar este nodo dentro de la librería que me pide la geometría, me pide una dirección que es un vector y me pide una distancia. La distancia tiene que estar en la unidad en la que estoy trabajando. Mi proyecto lo tengo dentro de Revit, si lo quiero revisar. Lo tengo con metros. Entonces aquí Revit me está dando metros y así que con Dynamo la unidad que me aparecería ahí serían metros. Si lo tengo en milímetros, pues la unidad que me aparece en Dynamo serían milímetros. Voy a utilizar un code block, que es un elemento que me sirve para pues, generar diferentes elementos. En este caso podría haber llamado number. Y es prácticamente lo mismo. A mí me gusta más code block porque puedo poner más de un elemento dentro del nodo y pues me parece sencillo. Hace prácticamente lo mismo. Distancia. Y distancia. Bueno, ahorita lo voy a mostrar. Y necesitaría un vector, entonces lo voy a llamar vector. Y lo necesitaría en el eje Z porque quiero que justamente el desfase me lo genere en el eje Z. Entonces lo que tendría que hacer es conectarlo y conectarlo. Y aquí ya está mi geometría. Si quiero puedo apagar este con clic derecho y decirle que el preview me lo apague. Y este también que me lo apague. Para que únicamente me muestre este elemento. Y como les digo, es prácticamente lo mismo generarlo con number o code block. Después de esto lo que tendría que hacer es generar una extrusión de estas curvas para poder intersectar a mi pendiente, bueno, digo a mi superficie. Entonces voy a buscar el nodo y voy a buscar el nodo justamente de extrusión con dirección y distancia. Y de igual manera me pide la curva, que ya la tengo, me pide la dirección, que también es Z, y me pide la distancia. Entonces yo quiero que la extrusión me la haga negativa. Entonces, por ejemplo, podría poner 5 metros para estar seguro de que me vaya a intersectar completamente mi elemento. Y si me voy a navegación, podemos ver que completamente está intersectado. Si no llegara a estar completamente intersectado, pues llegaría a haber unos detalles con Dynamo y a lo mejor pues no obtendría lo que yo quiero. Posterior a eso, lo que tendría que hacer es ahora buscar el nodo que me dice geometría de intersección, y tenemos dos. El que voy a ocupar es este. Ok, este me pide igual una geometría inicial y una entidad. Ahora bien, voy a hacerlo así para que me marque el error. Y me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando el error? Porque si abro mi listado, hay un listado complejo dentro de este nodo. Entonces le cuesta trabajo reconocerlo al nodo que lo está recibiendo. Para poder solucionar esto, lo que tendría que hacer es utilizar un nodo que me aplane las listas. En este caso tiene listas. Tiene 8 listas y dentro de esas 8 listas tiene un elemento. Entonces con este nodo me permite que únicamente tengamos una lista con
8 nodos. Con 8 elementos, perdón. Y ahora si lo conecto, pues ya está recibiéndolo sin problema. Ahora aquí el detalle es que únicamente me está marcando un elemento. Lo que voy a ir haciendo es apagando los elementos que no ocupo para poder ver qué es lo que estoy teniendo. Es cuestión ya de mí. Ok. Entonces únicamente me está leyendo la primera línea. O sea, la primera superficie, o en este caso la primera curva que aparece dentro del listado. Ahora aquí lo que tendría que hacer es darle clic derecho y aquí dentro del lacing me está diciendo que me está agarrando el elemento más corto o la lista más corta. Entonces lo que tendría que hacer es darle aquí en producto cruz para que me leyera todas las listas, todo el listado, y pues me generara todas las curvas intersectadas. Aquí podemos ver, ya tenemos una lista con los 8 elementos. Y ahora bien, ya tenemos aquí las curvas dentro de la superficie. ¿Qué seguiría? Pues simplemente pues generar, en este caso, pues nuestras vigas. Para esto nos iríamos ahora sí a elemento, y dentro de esos elementos voy a buscar aquí mi opción de Structural Framing, y aquí hay una opción de que me genera vigas por curva. Ok, entonces lo que me pide aquí es una curva, un nivel y un tipo de viga. Entonces pues justamente tengo que hacer lo que me pide. Entonces aquí tengo la opción de los niveles, pero esta no es. Entonces si me voy a selección nuevamente, dentro de selección tenemos la opción de poder colocar las vigas. Aquí nos aparece un listado de todas las vigas que tenemos en el proyecto. Voy a utilizar esta 18×35 y la voy a conectar en donde me lo pide. Se fijan, Dynamo es muy intuitivo también. Es una programación visual más sencilla. Aquí me aparece el inicio, que es lo que está mostrando ese nodo, y aquí me está pidiendo justamente el nodo, en este caso Structural Framing Types, y aquí me está diciendo que es un Structural Framing Type para hacerlo funcionar. Cuando está así en gris opaco no hace nada el elemento, y cuando está en negro pues es que está funcionando correctamente. Cuando está en amarillo pues no está funcionando. Y lo que tendría que hacer ahora es un nivel. Aquí está. Este nivel me va a servir de referencia. En realidad puedo ponerle cualquiera de los dos niveles y no existe ningún problema. Y por último lo que tendría que hacer es ponerle la geometría. Antes de eso vamos a darle un vistazo y no existe ninguna curva, ninguna viga. Y ahora si le doy clic me generó las vigas. ¿Okay? Podemos ver, ahí están mis vigas estructurales siguiendo la pendiente de mi losa. Esto se puede hacer con elementos más complejos, y lo mejor aún, o sea, con unos clics prácticamente la generé y me está respetando mi modelo analítico, algo que puede ser muy complejo cuando estamos trabajando este modelo para que nos sirva para cuestiones estructurales, ya sea exportación a SAP y ETAP o para CIPE. Entonces, si ven, aquí tengo mi losa, mi modelo analítico de la losa y mis modelos analíticos de las vigas. Entonces, pues de esta forma ya tendría mi modelo correcto para poder tener todos los nodos conectados y así poder tener una buena descarga en caso de que quisiera analizarlo de manera estructural. Espero que les haya servido. Nada más fue una introducción pequeña de Dynamo para un compañero para André Velázquez de Revit Latinoamérica, para que pueda generar sus vigas de manera más sencilla. Esperemos poder sacar un curso de Dynamo presencial y poderles enseñar prácticamente qué otras funciones tiene Dynamo y para qué puede funcionar. Buenas noches y no olviden suscribirse.